Dios le bendiga, amados hermanos. Les habla el pastor Israel Gómez. Es para mí una gran bendición compartir con ustedes hoy una enseñanza basada en ¿existen los apóstoles? ¿Existen los apóstoles? Una vez más, ¿existen los apóstoles? En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4, verso 11, ahí la escritura nos dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es interesante poder nosotros visualizar este punto de vista en unos tiempos tan complicados donde nos ha tocado vivir a nosotros en este siglo XXI. En esta plática que vamos a tener, el objetivo de mi persona es tratar de llegar a la conciencia de mis amigos y hermanos en la fe, que realmente queremos hacer lo mejor para el Señor, queremos crecer espiritualmente, queremos desarrollarnos dentro de esta milicia cristiana. Pero estos tiempos son unos tiempos muy complicados, asunto que ya lo vamos a seguir desarrollando en la plática que vamos a tener. El, el Judas, el hermano de Santiago, en Judas, epístola de Judas, específicamente, nos dice, relacionado con este tema, que los tiempos en que vivimos eran los mismos tiempos que estaban en el tiempo de Judas. Y el Espíritu Santo le da una palabra de iluminación para que pudiera ayudar a aquellos hermanos de la época del primer siglo. Judas versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el concepto es contendáis ardientemente por la fe de los justos en ese momento dado. Realmente en mi corazón hay esa hambre, hay ese deseo de poder llegar con una palabra que realmente traiga la verdad. Y por eso es que, así como Judas, yo también me identifico, ¿no?, con él, porque vamos a contender ardientemente. Contender quiere decir buscar la verdad, buscar la razón de las cosas, contender ardientemente por la fe de los santos. Y yo me siento muy responsable por tratar de ayudar, aunque sea poniendo un granito de arena en este caminar tan difícil que es en términos de la fe, y lo vamos a ver. La pregunta a hacerse es: ¿existen los apóstoles? ¿Existen realmente los apóstoles? Vamos a probarlo por las escrituras, de si existen o no existen los apóstoles. Fíjese que también es importante que nosotros podamos ir a través de las escrituras. Todo lo que vamos a hablar va a estar respaldado escrituralmente. Y las escrituras nos dicen en segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, de la siguiente manera. Y aquí lo que está haciendo Pablo a Timoteo es dándole a entender que las escrituras son el plato fuerte para poder realmente comprender las cosas que pasaron en aquel momento dado, los primeros años de la era cristiana, y lo que está pasando actualmente en el siglo XXI, 20 siglos después. Dice la escritura de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras es el único vehículo que podemos tener para nosotros estar claros en lo que creemos y en lo que procesamos. Cualquier información que se salga de las Escrituras, obviamente ya es simplemente una herejía. Una herejía es una contradicción bíblica. Y ese es todo mi interés. Israel Gómez Agosto, ya sirviéndole al Señor por 42 años, pues tengo la responsabilidad para poder tratar de ayudar un poco en este asunto de que si existen los apóstoles. La misma Escritura se va a encargar de traernos la verdad. Aquí Israel Gómez Agosto no va a decir absolutamente nada. La Escritura nos va a decir la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hace libre. Más aún, fíjese que la palabra nos alumbra, la palabra nos abre el entendimiento, la palabra es como una antorcha que camina hacia adelante, alumbrando el camino por donde vamos. Y es muy importante porque segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, Pedro hace la siguiente expresión con la dirección del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Realmente, amados hermanos, tenemos que tener claro lo que nosotros creemos, lo que nosotros hablamos y lo que nosotros vivimos, porque tenemos realmente la palabra profética más segura, que es la que nos va a alumbrar, que es la que nos va a llevar a entender realmente si existen los apóstoles, o no existen los apóstoles en este tiempo. Yo estoy consciente de que este es un tema que es contradictorio para muchas organizaciones que hoy en día tienen como base fundamental su trasfondo es apóstoles. Hay una fiebre apostolítica que realmente nos está llevando la iglesia como el cuerpo de Jesucristo a la bancarrota. Pero es mi responsabilidad, con mucho amor y con mucha humildad, quiero compartir con ustedes esto que estamos hablando. Realmente, ¿qué es un apóstol entonces? Es lo primero que nosotros tenemos que clarificar. ¿Qué es un apóstol? Pero fíjense que la transcripción griega de apóstol es apostolos y es derivada del verbo apostello, que realmente quiere decir enviar o despachar. Enviar o despachar. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos? Vamos a entrar en detalles ahora. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol conforme a las Escrituras? Atienda bien, por favor. ¿Cuáles eran esos requisitos para ser un apóstol en el primer siglo de la era cristiana? Número 1, había que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Tenían que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26, dice la Escritura de la siguiente manera: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como los 11 apóstoles. Así de sencillo. Tenía que ser testigo. Si tenía que ser testigo, entonces, ¿por qué hoy en día conocemos tantos apóstoles, organizaciones de apóstoles, congresos de apóstoles, si la Escritura establece que tenía que ser testigo? Y si tenía que ser testigo, primeramente, de la resurrección de Jesucristo, porque estos hombres caminaron con Jesús. Estos hombres estuvieron al lado de él, viendo sus señales, milagros, prodigios. Estos hombres vieron sus ojos, vieron su aspecto físico, lo tocaron, caminaron con él, hablaron con él. Tenía que ser testigo. Y entonces, ¿por qué hoy en día cualquier persona puede ser apóstol? Haga usted las conclusiones. Yo simplemente estoy trayendo información que está en las Escrituras para abrir el apetito del conocimiento a miles y miles de amigos que me puedan estar viendo a través de estos medios. ¿Cuál era el otro requisito? El otro requisito era que tenía que ser el fundamento. El fundamento. Gloria al Señor. Ser testigo y ahora ser el fundamento. En Efesios capítulo 2, verso 20, la Biblia dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Vamos a explicar esto un poco para que podamos tener claro en nuestra mente qué es lo que este texto bíblico acaba de decir. Número 1. Tenían que ser edificados, aleluya, tenían el fundamento, eran los apóstoles. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una construcción, vamos a hacer un edificio grande, ese edificio tiene que tener un fundamento abajo, sólido, firme. Y ese fundamento es el que va a sostener todo el peso, la estructura de ese edificio. Por lo tanto, si ese fundamento está ahí, usted no puede poner otro fundamento en el tercer piso, ni tampoco otro fundamento en el quinto piso, ni tampoco otro fundamento en la parte arriba del edificio, porque el fundamento está puesto abajo para sostener todo lo que tiene que ver con la planta física. Ahora bien, fíjese que la principal piedra de ángulo es Jesucristo. Es decir, que ahí está la construcción, pero Cristo viene a hacer el remate, viene a cerrar prácticamente esa construcción. Los apóstoles, el fundamento, Cristo, la piedra, aleluya, la piedra de ángulo que hace el tranque. Esa es la forma en que la Biblia nos presenta a nosotros para entender este concepto del fundamento. Por lo tanto, es muy importante que veamos algunos ejemplos bíblicos de falsos apóstoles entre los años 55 después de Jesucristo hasta el año 90 después de Cristo, que es donde prácticamente dura la era cristiana, porque en el año 90 muere Juan, desterrado en la isla de Patmos. Y luego la historia cristiana sigue con sus diferentes tipos de hombres que hicieron lo mejor para el evangelio, pero ninguno de ellos se le dio el nombre de apóstol. Es interesante que estemos hablando de este tema porque nos va a servir a todos de lección y de educación para poder crecer espiritualmente. Bien, es importantísimo entonces que por favor nosotros prestemos mucha atención a lo que yo estoy tratando de
de traerles muchísima atención. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque el único fundamento, y seguimos con el único fundamento realmente sólido es Cristo. En 1 Corintios capítulo 3, verso 11, la Biblia establece y dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Los apóstoles del primer siglo son el fundamento, aleluya, y sobre ese fundamento no puede prácticamente construirse otro fundamento, porque si se construye otro fundamento, la construcción no funcionaría, porque solamente hay un solo fundamento. Solo hay un fundamento, aleluya, ese fundamento es Cristo y los apóstoles, que es en los que ayudan para que esa construcción espiritual, nosotros como piedras vivas, seamos construidos en ese edificio de amor por Dios para nuestras vidas. Muy bien. Nos gozamos, gloria al Señor. Muy bien, muy bien. Hasta aquí vamos bien en el nombre del Señor. Nos gozamos por eso. Entendiendo que el fundamento es Cristo, veamos algunos ejemplos bíblicos para poder entender esto. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15, Pablo, que es un guerrero fundamental para defender la fe en Cristo Jesús, Pablo, que es el hombre que es llamado para ser apóstol de los gentiles. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Y dice así, 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y estamos hablando ya en el primer siglo. Y actualmente estamos en el siglo XXI y ahora todavía supuestamente hay apóstoles. ¿De dónde salió eso? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya en el primer siglo habían personas que se estaban nombrando apóstoles, lo cual el apóstol Pablo remate contra ellos, porque el apóstol Pablo era un hombre que contendía ardientemente por la fe de los justos. Más sin embargo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, la Escritura nos dice de la siguiente manera. Este es uno de los mensajes a la iglesia de Éfeso, la iglesia al final de la edad apostólica. Dice Efesios 2:2, comenzando en el 1. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles. Se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gloria al Señor. Muy interesante. Seguimos profundizando un poco más en la enseñanza de desmascarar a los que se dicen ser apóstoles. Veamos ahora la posición futura que tendrán los verdaderos apóstoles. Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Juan el teólogo, Juan estando en Apocalipsis, recibe la revelación llevado arriba, y Juan ve en el capítulo 21, versículo 14, y dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Allí están los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿De dónde entonces están los nombres ahí de los que miles y miles de personas que hoy en día se nombran apóstoles? Por favor,
entendamos las Escrituras. Esto es simplemente una pitraña que el enemigo está presentando para confundir realmente la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Hay una gran crisis que los que realmente entendemos el Evangelio, los que realmente conocemos la verdad, tenemos que ardientemente, aleluya, contender sobre esta realidad. Y lo hacemos con mucho amor. Porque el que vino a nosotros es el amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo único que nos puede mover. Gloria al Señor. Por lo tanto, este es un dato sumamente importante, demasiado importante, y no están, si no están los nombres de los que se dicen ser apóstoles, pues no son apóstoles. Simplemente son gente fraudulenta, gente que está buscando cómo realmente tratar de hacer algo que está en contra de lo que las Escrituras establece. Ahora, ¿cómo es que el apóstol Pablo, y aquí ahora vamos a entender esto un poquito más con el apóstol Pablo, cómo es que el apóstol Pablo pasa a ser un apóstol sin ser uno de los 12? Yo sé que muchos que me están escuchando se están haciendo esta pregunta también, porque hay muchas personas que conocen las Escrituras y eso es bueno, y me encanta que conozca las Escrituras, y me gustaría también que usted me escriba y comparta conmigo si no está de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Vámonos con las Escrituras, y las Escrituras mismas son las que van a clarificar todos los detalles importantes que podemos tener para crecer cada día más y más. ¿Cómo es que el apóstol Pablo entonces pasa a ser un apóstol sin ser uno de los 12 apóstoles? Importante. Cristo mismo llama al apóstol Pablo para ser apóstol de los gentiles. Aquí está la clave. Apóstol de los gentiles. Tú y yo, en estos momentos dados, ni somos israelitas, ni somos judíos. Nosotros, aleluya, somos hijos de Dios. Sí, somos judíos, pero somos judíos espirituales. Vamos un momentito a las Escrituras, a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, y vamos a ver realmente que nosotros los que hemos conocido al Señor, realmente tenemos una línea distinta, ya que viene por parte de Abraham. Romanos capítulo 2, comenzando en el versículo 28, Romanos 2, versículos 28 y 29, nosotros realmente no somos judíos naturales, pero sí nosotros los que hemos conocido a Jesucristo, que por la fe estamos en el Señor, dice la Escritura de la siguiente manera, no dice el pastor Israel Gómez, dice la Escritura, versículo 28 de Romanos capítulo 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es una gran bendición nosotros realmente conocer qué somos. Mientras mejor nos conocemos, más útiles somos para el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo realmente fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Dice en Hechos capítulo 9, versículos 15. Una historia que todos conocemos. El apóstol Pablo iba en camino a Damasco y ahí se le presentó el Señor. Y aunque las demás que caminaban con el apóstol Pablo no escuchaban la voz que le estaba hablando, el apóstol Pablo cayó del caballo. Y ahí inmediatamente el apóstol Pablo recibió instrucciones específicas de Cristo para ser apóstol. Obviamente Ananías era una persona que fue designado para que fuera donde estaba el apóstol Pablo y le trayera el mensaje y a la misma vez orara por él y el apóstol Pablo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Mientras el apóstol Pablo estaba retirado
en ayuno por 3 días, ahí el Espíritu de Dios le habló al apóstol Pablo diciéndole que iba a ir un hombre de nombre Ananías. Y en el versículo 15 le dice Cristo a Ananías la siguiente versión. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Ismael y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo automáticamente toma el control de llevar el mensaje a las iglesias, que lo conocemos hoy en día como las epístolas, y las epístolas que el apóstol Pablo escribe son el vehículo, es la antorcha que nosotros los gentiles tenemos para realmente conocer y entender mejor las escrituras. Es imposible que podamos nosotros entender el mensaje de la cruz si no conocemos las epístolas que el apóstol Pablo escribió, porque él fue elegido por Cristo para ser maestro de nosotros los gentiles. El apóstol Pablo es considerado como el último de los apóstoles. El último de los apóstoles. Aquí entonces son 12 más uno que llegó abortivo. Cristo lo quiso así, porque Dios le dio la orden y el Espíritu Santo lo ejecuta. ¿Y quién se mete contra la voluntad de Dios? Uno que quiera buscarse problemas. En 1 Corintios, capítulo 15, del 8 al 9, dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. El apóstol Pablo, aleluya, es el más pequeño de los apóstoles y llegó como un abortivo. Importantísimo. Pablo pasa a ser entonces el hombre que Cristo llama para que sea nuestro maestro de nosotros los gentiles. Gloria al Señor. Esto es muy importante. Ninguno de los grandes hombres de la historia cristiana se ha señalado como apóstol, porque el apóstol Pablo fue el último. Y si él fue el último, no pueden haber otros apóstoles. ¿Y de dónde salieron tantos apóstoles? Pregúntese usted ahora. Analícelo usted a través de las Escrituras, a través de lo que estamos enseñando nosotros. Nuestro interés es que crezcamos, que conozcamos realmente qué tenemos en nuestra mano. Todo esto es un engaño del príncipe de la potestad del aire. Todo esto es un engaño del príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios capítulo 2, verso 2. La Escritura dice así al filo de la letra. Efesios 2:2, la Escritura dice, aleluya, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo es bien astuto y nosotros no podemos dejar que nos gane la batalla, porque Cristo ya peleó por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ahora, ¿cuál es el peligro realmente que se toman las personas al usurpar un título que no le corresponde? Esto es muy interesante, amados hermanos. Hay un peligro inminente y este es un peligro fatal. Fatal. ¿Por qué? Las Escrituras lo van a explicar. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice Pablo, hablándole a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cualquier persona que predique algo distinto y que se denomine de que es apóstol, es un evangelio diferente, es algo distinto, es algo que no está dentro
dentro de la iluminación de la palabra. Y si se sale de la iluminación de la palabra, automáticamente ya se constituye en un problema para la persona. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esta palabra anatema quiere decir maldito. La palabra anatema quiere decir maldito, y la definición de la palabra anatema es persona castigada por la justicia divina. Tremendo problema que están buscando estas personas que se denominan ellos mismos apóstoles. Cristo lo determinó como ciegos, guías de ciegos. Todo aquel que promueva un evangelio diferente diciendo que es un apóstol es un ciego guiando ciegos. Y aquí hay un peligro que es el que realmente yo quiero recalcar. El peligro que hay aquí es que la Escritura establece de la siguiente manera. En Mateo capítulo 15, verso 14, Cristo diciéndole a ellos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En otras palabras, las personas que siguen a estas enseñanzas de estos hombres sin escrúpulos, que la mayor parte de ellos lo que buscan es el dinero, el billete y la buena vida, estas personas son ciegos y los que los siguen a ellos también son ciegos y ambos caerán en el hoyo. Ahí es que está el peligro, ahí es que nosotros, aleluya, ardientemente tratamos de llevar un mensaje de verdad, de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Termino con esto diciéndole, hay un perro que le pasó una paloma por encima y el perro empezó a correr la paloma estaba volando bajito y el perro corría detrás de la paloma y corría detrás de la paloma, pero el perro miraba a la paloma sin darse cuenta de que el perro se dirigía a un precipicio. Y cuando llegó al final del camino, la paloma siguió volando y el perro cayó al vacío porque no podía mirar para abajo porque estaba mirando la paloma. Lo mismo sucede con miles y miles de buenos hermanos y amigos que están mirando una enseñanza que es antibíblica, que es anatema, que es maldito. Y si usted, amado hermano y amigo, sigue este tipo de enseñanza y buscando la información de lo que se dicen ser apóstoles, son ciegos, guías de ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Que no nos pase como el perro, que tratando de cazar la paloma, se fue por el precipicio y cayó al piso y se mató. Amados hermanos y amigos, todo el interés mío ha sido tratar de poner un granito de arena en el mar. Seguimos adelante, luchando,